Buenos días a todos y todas. Iniciamos la comisión investigadora sobre el resguardo del orden público. El acta de la sesión 23 se da por aprobada y el acta de la sesión 24 queda a disposición de las y de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Se da cuenta de el siguiente documento que han llegado a nuestra comisión. Exposiciones de la Biblioteca del Congreso Nacional denominada Reforma Procesal Penal, Evaluaciones, Diagnósticos, Propuestas, y la otra, el otro documento es Seguridad Pública, Evolución del Gasto 2016-2023 y contenidos del proyecto de ley de presupuesto 2022-2023 que quedan a disposición de las y los señores diputados. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Bueno, entendemos que esta es la última sesión a menos que acordásemos algo en contrario, ya que tenemos una semana distrital. Ya hoy día vamos a revisar aquello, así que vamos a dar cuenta de del orden del día. Y antes voy a ofrecer la palabra en varios. Si es que hay algún varios, no hay palabras solicitadas en varios. Saludamos entonces a los diputados y diputadas que han estado temprano aquí conectados: Gonzalo de la Carrera, Marco Ilavaca, a diputado Félix Bugueño, y por ahí estaríamos los diputados conectados, y acá se encuentra el diputado Pulgar y bueno, nuestros invitados e invitadas. Entonces vamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto recibir, así como lo había solicitado también el diputado Pulgar en su minuto, escuchar a la jefa del Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones de Chile, subprefecta señora Sandra Silva, quien concurre junto a la profesional señora Ana Puguillar, ¿cierto? Así que bueno, vamos a ofrecerle la palabra a ellos. Nosotros queremos conocer el trabajo que se encuentra realizando y algunas consultas y sugerencias que pueden salir de la discusión y del análisis. Y luego también están con nosotros, ¿cierto?, los expertos de la Biblioteca del Congreso Nacional, que ya llevan esperándonos 2 sesiones, pero que hoy día sí o sí vamos a escuchar. Así que don Juan Pablo Cavada, Hernán Cerda, Pablo Morales, para que aborden la evaluación general de la reforma procesal penal, así como el análisis y revisión del presupuesto de seguridad en los últimos 5 años en comparación con el presupuesto del año 2023, que era una materia que también nos interesa incorporar a esta comisión investigadora. Muy bien, vamos a ofrecer entonces la palabra a la jefa de la Policía de Investigación en el Instituto de Criminología, señora Sandra Silva. Muy buenos días. ¿Sí? ¿Nos cambiamos? Ya. Muchas gracias. Lo paso yo porque tengo una lámpara. Ya. A menos que quiera pasarlo, tendríamos que darle conexión. No te preocupes. Bueno, reitero, muy buenos días a todos. Por su intermedio, señora presidenta de esta honorable comisión, le agradezco la invitación y agradezco también a todos los diputados que se encuentran presentes y que están conectados telemáticamente por darnos esta oportunidad de estar acá y de mostrar el trabajo que realiza el Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones de Chile. Si bien es cierto, nuestro instituto es una unidad técnica de trabajo, realiza un trabajo que es un tanto silente en el ámbito de la investigación criminal. Nuestro foco de acción es principalmente en el ámbito psicológico y además con un enfoque bastante cualitativo, en el sentido de que colaboramos principalmente con casos de delitos sexuales y delitos violentos en aspectos que son bastante técnicos, como ya lo mencioné.
Para comenzar mi exposición ante esta honorable comisión, es necesario señalar que el Instituto de Criminología, dependiente de la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile, fue creado el 9 de agosto de 1991. Llevamos 30 años de trayectoria. ¿Ya? Sus inicios en el ámbito de la victimología se remontan al año 89, con la entrada en funcionamiento de los centros de atención de víctimas de atentados sexuales, mejor conocidos como CABAS. ¿Ya? De hecho, acá en la quinta región hay un CABAS regional Valparaíso. Unidad especializada orientada a la atención psicosocial de víctimas de delitos sexuales y delitos violentos, entidad que luego pasó a formar parte del Instituto de Criminología, cuyos lineamientos victimológicos constituyeron nuestra principal línea técnica hasta el 2019. Participando activamente como órgano colaborador de CENAME a través del desarrollo de programas de reparación de maltrato grave, programas de atención a menores infractores y alianzas con CERNAMEC, llevando a cabo el programa de intervención especializada en violencia sexual contra mujeres, además de diversas relatorías de capacitación en este ámbito. El trabajo del Instituto de Criminología parte inicialmente en el ámbito de la victimología, atendiendo a víctimas de delitos sexuales a través del CABAS reparatorio. ¿Ya? De esta forma, podemos señalar que durante todos los años de funcionamiento de los programas reparatorios de CENAME y CERNAMEC al alero del Instituto de Criminología, fue posible entregar asistencia psicológica y social a más de 11.000 niñas, niños y adolescentes que integraron los programas reparatorios de maltrato grave, a más de 650 jóvenes que recibieron atención en el programa PASMENINF y a más de 700 mujeres que formaron parte del proyecto de intervención especializada en violencia, ayudando a víctimas y sus familias en la resignificación de experiencias de vulneración que habían vivido, para reinsertarse de mejor forma en nuestra sociedad. Esa fue la labor principal del Instituto de Criminología y del CABAS reparatorio hasta el año 2019. Durante los últimos años, la lógica del trabajo técnico realizado en el instituto ha variado principalmente hacia la criminología y hacia el tetraobjeto del delito, es decir, el análisis desde lo criminológico, desde el perfil victimal, víctimas, desde el agresor, desde el análisis del sitio de suceso y desde la reacción social que esto también genera, que este fenómeno genera. Actualmente, el Instituto de Criminología de la PDI se encuentra normado, entre otros, por la Orden General 2434 del 18 de diciembre, que designa entre sus principales misiones colaborar en la investigación criminal de delitos sexuales y delitos complejos, efectuando evaluaciones periciales psicológicas a víctimas, imputados y testigos, así como también a través del apoyo técnico a oficiales policiales en delitos complejos, a requerimiento del Ministerio Público y tribunales de justicia. Además de generar conocimiento especializado a través de producciones científicas, capacitaciones y relatorías. De esta manera, sus departamentos de mayor relevancia actualmente son los centros de asistencia a víctimas de atentados sexuales. Estos son el CABAS Antofagasta, CABAS Valparaíso, CABAS Concepción y CABAS Metropolitano. Claro que con una lógica hoy en día distinta que voy a explicar a continuación. El Departamento Criminológico de Investigación Forense, que colabora con las unidades de la PDI en el esclarecimiento de delitos violentos y complejos, desarrollando el análisis de la evidencia conductual observada en el sitio de suceso, víctimas y agresores, identificando factores predisponentes en la comisión del delito, factores posibilitantes, perfil victimal, fiabilidad de la declaración de imputados o testigos, entre otros. Finalmente, el Departamento de Estudios Criminológicos, cuya labor radica en la producción y publicación de conocimiento científico en base a la labor técnica desarrollada por los departamentos antes mencionados. ¿Ya? Es decir, hoy en día el Instituto de Criminología tiene tres grandes áreas. Los CABAS, que hoy día tienen una lógica pericial, que paso a explicar, que también radica su atención en las víctimas de delitos sexuales y delitos violentos, y el Departamento Criminológico, que colabora con la investigación criminal en todos aquellos casos complejos, por ejemplo, presuntas desgracias, por ejemplo, muertes no determinadas, ¿ya? Y finalmente el Departamento de Estudio, que durante los últimos años ha tenido gran énfasis, principalmente en base a el trabajo técnico realizado ya por el Departamento Pericial, por el antiguo CABAS Reparación y por los departamentos que en general conforman el instituto. En cuanto a la labor pericial, aquí vamos a hablar de los CABAS periciales.
A partir de la reforma procesal penal instalada en todo el territorio nacional en el año 2004 y la entrada en funcionamiento del Ministerio Público, el Instituto de Criminología procedió a desarrollar una nueva línea de trabajo técnico, más allá de la reparación, ¿ya? Esto es la evaluación psicológica de víctimas de delitos sexuales y o delitos violentos a través de los CABA regionales de Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Metropolitano, en el ámbito del análisis testimonial, la evaluación de daño, evaluación de capacidad testimonial, entre otros. Lo anterior a objeto de contribuir de manera especializada a la investigación criminal y a los órganos encargados de la persecución penal. Los CABA regionales son hoy en día vienen a ser los departamentos más grandes que tiene el Instituto de Criminología, ¿ya? Y colaboran específicamente en la evaluación psicológica de las víctimas de agresiones sexuales. Hablamos de menores de edad, niños, niñas, adolescentes y también de personas adultas. Para tal efecto, los CABA promovieron la metodología CABA-SINSCRIM mediante la transparencia del proceso, la objetividad y el control de sesgo, realizando principalmente una entrevista de evaluación psicológica a la víctima, con registro video grabado, con la participación de un profesional psicólogo a cargo del procedimiento, un segundo psicólogo como supervisor presencial y finalmente un tercer psicólogo como supervisor externo que revisa los alcances y conclusiones del informe final de la evaluación. Todo lo anterior considerando la triangulación de antecedentes durante todas las etapas del proceso, esto es, la contrastación de los elementos de relevancia forense levantados durante la entrevista con los antecedentes criminológicos existentes en la carpeta investigativa del Ministerio Público y los antecedentes fenomenológicos en los delitos sexuales y los delitos violentos. En este sentido, nuestro trabajo es único en Chile a través de los CABA periciales, ¿ya? Porque no es una labor de evaluación que se realice de psicólogo a víctima, sino que hay una triada de profesionales que participan en esta evaluación en distintas etapas. Y esto le ha dado consistencia y solidez a nuestros informes, y esto es lo que ha sido tan exitoso. Nuestro método ha sido reconocido durante los últimos 10, 15 años a través de juicio oral y también ha sido muy reconocido por Fiscalía, ¿ya? Esta metodología ha sido formalizada por la PDI y el Instituto de Criminología a través del libro Huellas o Cuadernos Criminológicos del año 2016, a través de la guía de la evaluación pericial del testimonio de delitos sexuales, documento de colaboración interinstitucional publicado con el Ministerio Público, y a través de la validación del protocolo de entrevista pericial psicológica CABA-SINSCRIM en las intervenciones con niñas, niñas y adolescentes, publicado por la Escuela de Investigaciones Policiales en el año 2021. También a través del artículo científico Construcción del protocolo de entrevista pericial psicológica CABA-SINSCRIM, método de consensos, publicado en el año 2022, a mediados de este año, por la revista de investigación forense del Instituto Dr. Carlos Ibar del Servicio Médico Legal. Si podríamos avanzar en las láminas, aquí se ofrecen los resultados de nuestros CABAs, ¿ya? El CABA metropolitano, a la fecha, durante los últimos años, a partir del 2017, ya ha recibido diversos requerimientos periciales. El 2017 recibió 324, el 2018 289, el 2019 326, 2020 142 y 2021 393. El promedio ya de informes periciales evacuados alrededor de estas cifras bordea los 300 peritajes al año. 300 víctimas son evaluadas anualmente en promedio en nuestro centro, solo en Santiago. Y participamos durante el año en alrededor de 70 a 80 juicios, justamente presentando estos informes que corresponden a las víctimas evaluadas en CABAS. También tenemos un CABAS en Antofagasta que también el año 2017 partió con 153 solicitudes y en promedio ha bordeado los 60, 80 y 90 requerimientos al año. ¿Ya? Se participa aproximadamente, ha sido bastante variable en el CABAS Antofagasta. Hay años que hemos participado, como el 2019, en 50 juicios y este año ya llevamos 22 juicios defendiendo nuestros informes y a las víctimas que fueron evaluadas en el centro. En Concepción también tienen un promedio de ejecución de informes periciales de aproximadamente 300 informes en el año. Y aproximadamente el año que más se han recibido peritajes, principalmente el año 2019, con 289 requerimientos.
Todos estos datos están mediados inevitablemente por el efecto pandemia. Ya antes de pandemia y después de pandemia hay una diferencia significativa en los números, toda vez que las restricciones de movilidad también limitaron la concurrencia de las víctimas a los centros de evaluación pericial. También tenemos acá el CABAS regional Valparaíso y ojalá pudiera tener el tiempo también de hablar de manera específica de nuestro CABAS, porque el CABAS regional Valparaíso tiene una situación particular en contraposición al resto de los CABAS nacionales. Tiene menos recursos. Entonces, para nosotros es súper importante, sobre todo si estamos en la región de Valparaíso. De Valparaíso, bueno, en Valparaíso este año lleva 93 solicitudes de requerimientos periciales, ya han realizado 67 informes, 64 informes evacuados y han participado en 14 juicios orales. La verdad es que el CABAS Valparaíso en general tiene mucha demanda, ¿ya? Pero mucha de esta demanda se traslada a la región metropolitana porque no tienen capacidad en cuanto a personal e infraestructura. Entonces, inevitablemente, las víctimas que tienen residencia acá en la quinta región deben trasladarse a Santiago a prestar muchas veces la evaluación pericial porque no damos abasto acá en la quinta región, ¿ya? Posteriormente tenemos el Departamento Criminológico, como les dije, que tiene como objetivo principal colaborar con las unidades operativas de la Policía de Investigaciones de Chile, así como también con las Fiscalías Ministerio Público a nivel nacional en investigaciones de alta complejidad y connotación pública, asociadas principalmente a delitos violentos que presentan nudos críticos como presuntas desgracias, causas de muerte no determinada, entre otros. Dicha labor se realiza desde la perspectiva criminológica, fundamentando su quehacer en el análisis del tetraobjeto de la criminología: delincuente, delito, víctima y reacción social, efectuando un estudio longitudinal y retrospectivo del evento delictivo, a través del cual se levantan insumos para dar cuenta acerca de los sujetos de interés investigativo, dinámicas relacionales, modus operandi, vinculación de casos, etcétera, aportando de esta forma con una visión integral del fenómeno que se investiga, más allá de la mirada criminalística policial. Este tipo de intervención ha sido valorada de forma positiva tanto por oficiales investigadores, fiscalías y jueces, ¿ya?, en razón a la contribución que realiza este departamento a la comprensión de la criminodinámica de eventos delictivos. Este departamento tiene la gran virtud de que en todos estos delitos complejos, ¿ya?, ayuda a tener un enfoque integral del hecho, no solamente el enfoque penal o el enfoque de la tipología penal, sino que trata de explicar, ¿cierto?, las causalidades del evento y las intervenciones y de las motivaciones que pueden haber tenido cada uno de los agresores, por ejemplo, y las características que pueden haber permitido la mayor o menor ocurrencia de este delito, ¿ya? En tal sentido, durante los últimos 5 años, el Departamento Criminológico de Investigación Forense ha participado como ente colaborador en 132 requerimientos. Este es un departamento que cuenta con una dotación hoy en día de 8 oficiales policiales que son psicólogos, ¿ya?, que ellos también han sido policías y han trabajado en sitios sucesos de delitos sexuales, de homicidios. Entonces, hay una experiencia que puede ser aplicada a nivel técnico, ¿ya? Y justamente el número de casos de intervinientes es bajo porque su capacidad también tiene que ver con la dotación que tiene el departamento, ¿ya? Ahora, esto tiene que ver también con la labor técnica que realizan. No, inevitablemente es una labor que tiene un carácter psicológico, por lo tanto implica que los oficiales tienen que tener experiencia operativa y además ser psicólogos de profesión. Ya, en tal sentido, como les digo, han realizado 132 requerimientos, siendo aquellos hechos ligados a las presuntas desgracias las que presentan mayor porcentaje de casos ingresados, correspondientes al 30% por intervención en casos de homicidio, los que representan el 20,4%. Posteriormente le siguen aquellos hechos ligados a las agresiones sexuales en todas sus formas, con un 12,12%. Luego, con un 8,3%, se ubican aquellos hechos investigativos asociados a muerte y hallazgo de cadáver.
Posteriormente, un 6,8 le siguen casos de parricidios, entre otros. Los casos que ve este departamento son absolutamente casos de alta complejidad. Por su parte, en cuanto a la distribución geográfica de los requerimientos ingresados al departamento, es posible señalar que la zona sur del país posee el mayor porcentaje de casos, correspondiendo al 58%, seguida por la zona centro con un 26,5% y finalmente la zona norte con un 15%. Finalmente, tenemos el Departamento de Estudios Criminológicos, que ha llevado a cabo su labor de manera activa y constante, principalmente a partir del año 2019, con la publicación de 5 trabajos académicos de relevancia en colaboración con la Escuela de Investigaciones Policiales y la Academia Superior de Estudios Policiales, dependientes de nuestra Jefatura Nacional de Educación y Doctrina, entidades de formación policial por excelencia de la PDI. Trabajos que a continuación paso a señalar. Y a lo mejor acá el señor Pulgar va a estar muy interesado. Exactamente. Año 2021, se realiza la publicación del protocolo de entrevista pericial psicológica CABA-SINSCRIM. Y cuando yo hablo de este protocolo, les comentaba anteriormente del CABA pericial y la labor que realiza en la evaluación psicológica de víctimas de delitos sexuales. Bueno, este protocolo pasa a estandarizar la metodología que se usa en todos los CABAs. ¿Ya? Entonces, en todos los CABAs se utiliza la misma tecnología, participa la misma cantidad de profesionales, se lleva un registro video grabado y el objetivo de esto constituye favorecer la transparencia, la objetividad y el control de sesgo en los procedimientos, porque lamentablemente los procedimientos de índole psicológico pueden llegar a ser subjetivos o presentarse de manera subjetiva. Entonces, en la medida, como les comentaba anteriormente, que tenemos a 3 psicólogos haciendo el mismo procedimiento, haciendo un análisis integral y presentando las mismas conclusiones en un informe, le damos consistencia y le damos convicción también al procedimiento, ¿ya? Este trabajo constituyó un trabajo científico destinado a ofrecer una guía específica para la realización de la entrevista psicológica pericial en contexto chileno, estandarizando a su vez la forma en que se realizan las entrevistas en todos los CABAs a nivel nacional. Para su construcción se identificaron aquellas controversias pesquisadas entre la práctica habitual y la literatura especializada a nivel internacional, instancia en que se construyó una pauta de discusión sobre 10 categorías a resolver, entre ellas lo concerniente al uso de reglas de entrevista, la forma en que se transitaría a los hechos investigados, el material de apoyo y forma que se utilizaría, el momento en que se puede acceder al motivo de la evaluación, la elección de un protocolo estructurado o semiestructurado y la evaluación de daños, entre otros. Dicha pauta de discusión fue abordada por 7 grupos de expertos integrados por peritos CABAs, quienes analizaron la forma más idónea de ejecutar la entrevista pericial conforme a la literatura especializada y disponible y la experiencia acumulada de CABAs pericial desde que se inicia sus labores en el año 2004. Una vez concluido ello, se realizó un análisis de contenido de la información y rechequeos entre grupos para luego llegar a consensos finales. Este trabajo llegó a la generación de un protocolo semiestructurado de carácter inédito a nivel nacional, es el primero que se realiza a nivel nacional, ¿ya? Contribuyendo con ello en el desarrollo de la rigurosidad metodológica del quehacer pericial sin perjuicio. No dejamos de lado la importancia de quienes tienen las habilidades de entrevistador para la adecuada aplicación del protocolo y el desarrollo de un adecuado vínculo o rapport entre el perito y el evaluado. Debemos recordar que en el ámbito de los delitos sexuales, las víctimas deben ser tratadas con un sigilo especial. Los delitos sexuales y los delitos violentos en general no los podemos comparar con el robo de un computador o con el robo de una bicicleta, ¿ya? Son delitos que afectan a las personas, que afectan las emociones de las personas y que pueden traer consecuencias a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, en la medida que nosotros también a través de un procedimiento pericial bien hecho y a través del respeto a estas víctimas, que mostremos a estas víctimas mediante este correcto procedimiento, también estamos contribuyendo a la reparación de esta víctima, ¿ya? Ese protocolo, como les comentaba, fue publicado el año 2021. El año 2021 pasado también publicamos el artículo Homicidio con arma de fuego en la zona sur de la región metropolitana. Percepciones desde la experiencia policial y actores relevantes en la investigación criminal, ¿ya? Realizado en colaboración con el Observatorio de Criminalidad y Seguridad de la Academia Superior de Estudios Policiales.
con motivo del aumento del fenómeno del homicidio a nivel regional y nacional, la aparición sistemática de muertes violentas por acción de terceros en contextos de narcotráficos y o bandas criminales. Este trabajo tuvo por objetivo realizar una caracterización del fenómeno del homicidio con arma de fuego en la zona sur de la región metropolitana, según la percepción de los oficiales policiales de la Brigada de Homicidios y otros operadores de relevancia para la investigación criminal. Además de describir las características del comportamiento del delito en la zona, identificar los componentes situacionales asociados a su ocurrencia y características de su evolución mediante entrevistas semiestructuradas. Fue un estudio de corte cualitativo, ¿cierto? Y que fue más bien descriptivo en el sentido de que se realizaron entrevistas a 10 personajes intervinientes en la investigación criminal, entre ellos 6 oficiales policiales, 6 oficiales policiales de la Brigada de Homicidios, 2 oficiales policiales en labores de análisis de información y crimen organizado y además 2 fiscales intervinientes en este tipo de materias. Sus principales resultados refieren al homicidio como un fenómeno en alza, concentrándose en el sector sur de la región metropolitana, lo que se habría agudizado con posterioridad al año 2019. En su incidencia se identifican desde la percepción de actores entrevistados, elementos circunstanciales como el confinamiento, cierre de fronteras, mecanismo causal más letal o herramienta de trabajo, esto es el arma de fuego, papel de los medios de comunicación y el valor positivo a la narcocultura como moda. Así como otros elementos también se identificaron de mayor estabilidad, como la segregación social en la zona, desigualdad, ausencia de Estado, construcción de identidad en torno a la delincuencia por ausencia de oportunidades. Dentro de los factores que inciden en la ocurrencia y concentración, se reconoce la importancia del mecanismo causal de mayor predominio en la actualidad, el arma de fuego, dado su mayor poder de letalidad respecto de otros mecanismos comisivos, y el valor agregado como instrumento de defensa del territorio, recurso de intimidación hacia otros, acceso de mayor estatus y prestigio para quienes lo utilizan. También se evidencia una percepción del cambio del fenómeno del homicidio, en oposición al homicidio clásico, donde la violencia es un fin, dañar a otro, encontrando la acción de matar a otro como un medio, ejemplo, para el funcionamiento del negocio y no más bien para un fin. Detrás de la agresión y modus operandi se detecta un aumento en el uso de armas de fuego obtenidas por vía ilícita, mayor planificación en la comisión del delito y el establecimiento de vínculos con otros delitos predominantemente narcotráfico y robo de autos. En sus conclusiones se señala el homicidio como un delito cúlmine dentro del entramado criminal, el abandono de algunas zonas geográficas, el que es cubierto por actores ligados al narcotráfico y o bandas organizadas, apropiándose del territorio, detectando relación entre homicidio con la participación en otros delitos. Junto a esto se identifica que bandas y grupos utilizan la violencia de manera ofensiva, existiendo dolo y premeditación en la comisión del delito, la existencia de códigos de silenciamiento en víctimas y testigos, uso de menores de edad como recurso humano y víctimas colaterales, complejizando el abordaje investigativo. En general, vamos a entender que el fenómeno del homicidio que hoy estábamos viendo, donde generalmente o hace unos años atrás el autor era en un alto porcentaje un autor conocido, hoy en día este fenómeno está variando primero con el uso del arma de fuego y además estamos encontrándonos con que el autor deja de ser conocido. ¿Ya? Y eso ya se está transformando en una figura bastante significativa, lo podemos ver día a día en los noticieros, ¿cierto? En los medios de comunicación pública. En el año 2022, el Instituto publicó también, durante el año 2022, estamos trabajando en 3 artículos que son importantes, que están en proceso de revisión, ¿ya? Todos estos artículos tienen relación con la labor que realizan nuestros departamentos, que es a lo que nosotros nos podemos referir, ¿ya? El año 2022 se trabaja también en un artículo denominado Distorsiones cognitivas y creencias y actitudes en imputados e inculpados por delitos sexuales, evaluados en el Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones de Chile, ¿ya? Entre el año 2014 y 2020. Anteriormente
el Instituto de Criminología contaba con el Departamento Pericial de Imputados y Testigos. O sea, este era un departamento que ya también hacía evaluaciones psicológicas, pero no a víctimas, sino que las hacía a los imputados, ¿ya? Este departamento fue bastante potente, sobre todo entre el año 2010 y el año 2015-16, bajo lo que quedaba del antiguo sistema penal, ¿ya? Porque pasaba por la decisión del juez que los imputados fueran evaluados o no. Hoy en día entendemos que en un sistema penal distinto, con otras garantías, existe un abogado defensor que puede o no autorizar el procedimiento. Hoy en día nos encontramos que en general cuando encontramos delitos sexuales graves y de alta connotación, resulta más difícil que los abogados defensores autoricen a los imputados a someterse a este tipo de evaluaciones, ¿ya? Desde esta lógica, este trabajo, efectuado en colaboración con la Escuela de Investigaciones Policiales, tuvo por objeto explorar distorsiones cognitivas, creencias o actitudes favorecedoras de las transgresiones sexuales en 24 imputados o inculpados en causas por delitos sexuales. Para tal efecto, se identificaron creencias y actitudes alusivas a la sexualidad, la violencia sexual y el delito investigado, en correspondencia con el rango etario y género de las presuntas víctimas y tipo de delito sexual. Entre los resultados del trabajo se observó que los imputados por estos delitos presentan distorsiones cognitivas, creencias y actitudes que apoyan la ofensa sexual, reconociendo el haber mantenido relaciones con menores de edad sin considerar este hecho como un delito o daño, toda vez que no utilizaron la fuerza para tal efecto, ¿ya? Aludiendo a una supuesta seducción por parte de las víctimas. Además, reconocieron dificultad para controlar impulsos sexuales, interpretando la existencia de invitaciones sexuales en situaciones cotidianas que son habituales en contextos relacionales. Por otra parte, la mayoría de los imputados por estos delitos manifestaron contenidos tendientes a denigrar a las víctimas para desvirtuar sus testimonios y motivos para la acusación. Para nosotros, estos estudios son muy importantes, porque en la medida que nosotros podamos conocer el fenómeno delictual, cómo funciona, cuáles son las creencias, las ideas cognitivas, los pensamientos cognitivos de estas personas, podemos también investigar mejor. Podemos dotar y capacitar a los funcionarios policiales de mayor conocimiento para que sus lógicas investigativas sean más focalizadas y puedan relevar los elementos que son de interés para la investigación criminal. El año 2022 también se realizó un estudio sobre las víctimas y sus procesos de victimización, un análisis sobre la violencia sexual. Como les contaba inicialmente, el caso pericial fue muy potente en el Instituto de Criminología hasta el año 2019, cuando se terminaron de ejecutar estos programas por términos de convenio con Sename y Cernamec. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con todas la relevancia de estas bases de datos y hacer un estudio que promoviera la mejor atención de las víctimas y también, volviendo a lo que señalé inicialmente, el mejor conocimiento del fenómeno, ¿ya? Su objetivo fue caracterizar el fenómeno de la violencia sexual en una muestra de 529 víctimas que fueron atendidas entre los años 2016 y 2020 en el CABAS Reparación. Para tal efecto, se realizó un análisis de variables victimológicas como etapa vital en el que ocurre la victimización, género, exposición a procesos de victimización, cantidad de agresores sexuales. Del mismo modo, se analizaron variables criminológicas categorizadas como tiempo de exposición a la violencia sexual, develación, vínculo de la víctima con la figura de develación, intencionalidad de la develación y la latencia de la develación. Por último, se analizaron antecedentes de transgeneracionalidad de violencia sexual que presentaban las víctimas. Respecto a los resultados, se observa una importante brecha de género en torno al delito y una alta prevalencia asociada a la infancia. También se visualiza el desarrollo de atención y tratamientos reparatorios tardíos. Por otra parte, la superposición de los delitos de violencia sexual y violencia intrafamiliar da cuenta de la prevalencia de polivictimizaciones. Finalmente, se observa una alta frecuencia de antecedentes de transgeneracionalidad, de violencia sexual y de una alta presencia de victimizaciones con episodios reiterados.
Otra investigación relevante del año 2022 fue la denominada caracterización de la trata de personas con fines de explotación sexual, estudios de caso, ¿ya? Esta investigación, este trabajo se realizó junto a la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana, cuyo objetivo fue caracterizar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual a través del análisis de 24 declaraciones de víctimas rescatadas por las Policías de Investigaciones de Chile entre diciembre del año 2021 y mayo del 2022. Hago notar que son 24 declaraciones que corresponden a víctimas entre el 2021 y el 2022, diciembre de 2021 y mayo del 2022. Estos son 6 meses, ¿ya? Lo anterior se realizó mediante la construcción de una matriz de análisis de categorías acorde a los tópicos y etapas definidas por el Protocolo de Palermo. Se establecieron variables que fueron conceptualizadas según la literatura especializada en la temática, definiendo las siguientes categorías. Respecto a las víctimas, se revelaron elementos sociodemográficos y sociofamiliares. En relación al delito, se consideraron aspectos relacionados con el modus operandi, estableciendo en el proceso de captación, traslado, acogida y explotación de las víctimas, que son las etapas que estamos identificando, que la literatura ha identificado en este tipo de delito de trata de personas. Los resultados muestran que las víctimas presentan una condición de vulnerabilidad previa a la ocurrencia del proceso migratorio, que se agudiza y complejiza durante el desarrollo del delito. El proceso de captación se realiza en contextos cercanos a las víctimas a través de métodos de engaño parcial, engaño total y coacción. La migración ocurre por pasos ilegales y las víctimas son sometidas al poder del tratante a través de distintos métodos, siendo uno de ellos el que las movilizan de una ciudad a otra, desorientándolas e inhibiéndolas de establecer relaciones con figuras e instituciones externas a la organización criminal. Se identifican en las víctimas elementos de daño asociados a las experiencias de polivictimización, violencia de género y trauma complejo, así como también se revelan las características dinámicas y plásticas de las organizaciones criminales vinculadas a este delito, en donde los integrantes realizan distintos roles y funciones dentro de la organización, ¿ya? Y que se van intercambiando a lo largo del tiempo. De esta forma, la persona que es tratante también puede ejercer como un agresor, como un asesor, como un captador. Por último, se observa la gran relevancia de entrevistas policiales para una detección temprana e interrupción del fenómeno delictual. Finalmente, y como antecedentes generales, podemos señalar que en cuanto a los delitos sexuales entre los años 2017 y 2021 y primer semestre del 2022, los cabas periciales de Antofagasta, Concepción y Metropolitano han recibido un total de 6.096 requerimientos de evaluación psicológica a víctimas, donde los abusos sexuales registran un 72,9% de estas demandas, ubicando la mayor cantidad de víctimas en el rango entre 0 y 13 años. En tanto, le siguen el delito de violación, donde hemos registrado un 18,35% de solicitudes. Ahora bien, en el escenario de la victimología en Chile ha ido variando, en la medida que han comenzado a presentarse distintos delitos emergentes. Es así que desde el año 2017 a la fecha, el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral también ha estado presente en nuestras evaluaciones en razón de un 1,9%. Esto puede resultar poco relevante, sin embargo se advierte que ha ido en aumento a lo largo de los años y de los meses, considerando que realizamos un trabajo que contempló declaraciones entre diciembre y mayo de diciembre del año pasado y mayo del presente año y contempló 24 víctimas. Entonces, vemos que desde lo fenomenológico la trata de personas está tomando un rol bastante trascendente. Misma situación acontece con el delito de maltrato habitual, en donde a nivel nacional hemos recibido un total de 2,76% de las solicitudes. Igualmente el delito de ESNA o explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes, que registra un total de 1,5% de las solicitudes de evaluación pericial desde los años 2017 a la fecha. Estos porcentajes pueden resultar mínimos, pero la verdad es que nosotros estamos preocupados por el incremento. Insisto, estos resultados también pueden estar dados, o este aumento progresivo de estas solicitudes puede estar dado por el periodo de confinamiento y periodos de pandemia, donde sabemos que la convivencia en el hogar fue mucho más difícil, ¿ya?
El homicidio es un fenómeno multifactorial en el que convergen elementos asociados a la personalidad de quien lo comete, las relaciones entre las personas y la cultura, entregando una importante variabilidad en los motivos asociados a su comisión. América se reconoce como la zona geográfica con mayores tasas de ocurrencia, identificando alzas sistemáticas en la expresión del fenómeno, importante variabilidad a nivel geográfico, reflejando importantes diferencias en el comportamiento del fenómeno a nivel mundial e hispano. En el 2019, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reconoce el homicidio asociado a contextos sociopolíticos adversos, actividades delictivas y o crimen organizado. Además, señala que el perfil de los intervinientes estaría mayoritariamente compuesto por hombres, jóvenes e hispanos, quienes se habrían incorporado a entornos delictivos de manera temprana, siendo las mujeres y niños relacionados con violencia interpersonal de característica doméstica e íntima. En cuanto al homicidio en Chile, las tasas de ocurrencia son significativamente menores que en Centroamérica u otros países de la región, siendo una excepción al igual que Argentina y Paraguay. No obstante, se observa una alza progresiva del 2016 a la fecha, duplicando el número de casos. Asimismo, se observa variabilidad en casi todas las regiones del país y provincias, siendo las zonas más afectadas Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Maule, O'Higgins y Biobío. Las principales características son el mecanismo comisivo, esto es tipo de arma, en este caso el arma de fuego, presentándose en el 47% de los casos que se revisaron en el estudio, ¿ya? Víctimas preferentemente hombres, jóvenes, con carreras delictuales de inicio temprano, como factores que inciden en lo anterior. Se reconoce mayor disponibilidad de armas producto de la globalización, el rol de los medios de comunicación de masas, uso de dispositivos tecnológicos, redes sociales, desde el valor entregado a la cultura delictual, normalización de la violencia y cultura del narcotráfico. Esto potenciado por adolescentes, jóvenes y adultos en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social, quienes buscan con el uso de armas de fuego su incorporación en grupos de pares y o la construcción de una identidad con una mayor valoración social. Se reconoce un aumento sostenido de casos con autores desconocidos, lo que responde a una complejización en las características en la expresión del fenómeno a nivel nacional. La mayor proporción de extranjeros imputados es en el norte de Chile. Ello corresponde o es acorde, ¿cierto?, con la segunda zona geográfica del país que presenta mayor proporción de migrantes, esto es la región de Antofagasta. Ya, esto conforme a lo informado últimamente por el Servicio Jesuita Migrante. Estimados, traté de consensuar las principales labores que realiza el Instituto de Criminología, los principales estudios que se han realizado este último momento a la fecha y la labor sobre todo en el ámbito de estudios radica, como indiqué anteriormente, en que en la medida que conozcamos de mejor forma los fenómenos, en la medida que conozcamos de mejor forma a las víctimas, vamos como institución y como policías a dar otorgar un mejor servicio investigativo y además también un mayor respeto a las víctimas, a la dignidad y al respeto de sus derechos humanos. Gracias por el detalle de el trabajo, de también los estudios que lleva específicamente el Instituto de Criminología, los CABAS y todo lo que se nos ha expuesto hoy día. Ofrezco la palabra en la materia, diputado Pulgar. Muchas gracias, presidenta, y bueno, dar las gracias a la presidenta por la gestión de haberle invitado al Instituto de Criminología. Siempre estuve muy interesado en conocer un poco cómo estaban interactuando respecto a lo que estamos viendo hoy día como país. Más allá de conocer el trabajo por también mis 15 años en el ámbito penal, tuvimos varios casos ahí que nos tocó ser contraparte. Recuerdo uno, el caso Hijitos de la Aurora, que fue un caso muy bullado y me tocó ser parte de los peritos del lado de la defensa. Y aquí, yéndome segmentadamente, le escuchaba que el 2021 los protocolos de entrevista, grabaciones, comunicación, digamos, habían variado. Eso cambió desde el 2021 y aquí voy con esto, un poco recopilando lo que fue la historia hacia atrás, porque sabemos que hay varios temas y aquí mis aprehensiones un poco, si se ha corregido, si me puede responder,
respecto a que muchas veces las develaciones que se daban no se acotaban a la visita al sitio del suceso o al presunto sitio del suceso o al lugar. Eso dentro de este protocolo ha cambiado, y lo otro, dentro de este registro se atiende también a un tema que es la comunicación no verbal. ¿Por qué hago la precisión? Porque, sin mencionar los casos anteriores, teníamos una develación a un profesional del área de la psicología, de la criminología. Por ejemplo, la persona me escondía debajo de la cama, y nosotros íbamos al sitio del suceso desde la perspectiva más criminalística y veíamos que la cama era un box spring. Entonces es técnicamente imposible esconder a alguien debajo de esa cama. Entonces, ¿eso ha cambiado? ¿Ha variado? Bueno, esa es una de las 3 preguntas que tengo. efectivamente, a partir del 2019 se publican los protocolos formalmente de las evaluaciones periciales psicológicas que se realizan en los casos periciales, donde ya entendemos que solamente se realizan evaluaciones periciales y ya no se realiza reparación. Y en ese sentido, este método, Cavans Scream, se viene utilizando desde hace El micrófono, por favor. Okay. Si bien es cierto, este método Cavans Scream se formaliza a partir del año 19 con todas estas publicaciones. En realidad ya se había publicado en el año 2016 a partir del libro Huellas, ¿ya? Simplemente ahora se formaliza y se perfecciona el método, pero la verdad es que las dudas que usted me presenta se rescatan mucho antes, ¿ya? Porque esto tiene que ver con la forma de la triangulación de antecedentes que nosotros tenemos en el caso pericial para efectuar una pericia. Nosotros no solo... La entrevista es una parte del análisis criminológico. Nosotros entrevistamos a la víctima, evaluamos psicológicamente a la víctima, y para que este proceso también sea transparente, nosotros hacemos un registro videograbado de este relato. Y los antecedentes relevantes que nosotros levantamos durante esta pericia, por ejemplo, por lo que usted está señalando conforme a estas características del sitio de suceso o de dónde habrían ocurrido los hechos, se triangulan con los antecedentes que están en la carpeta investigativa del fiscal, ¿ya? O sea, no solo nos quedamos con la declaración de la víctima, sino que también hay un trabajo que establece el análisis de todos los antecedentes que están en la carpeta investigativa. Y en esa carpeta investigativa, por lo general, también está el informe del sitio de suceso, también está el informe del servicio médico legal, también hay muchas veces evaluaciones del imputado por parte de algún otro servicio, también hay muchas veces antecedentes académicos, antecedentes clínicos de la víctima. Entonces, no solo nos quedamos con lo que la víctima señala en su entrevista, sino que lo que ella señala ahí es cotejado y es analizado y es triangulado con los antecedentes que están en la carpeta investigativa, y además con los antecedentes teóricos que hablan del fenómeno de los delitos sexuales, ¿ya? Entonces, en general, no nos dejamos llevar solamente por lo que dice la víctima, sino que hay una triangulación y un análisis de la información, donde además este trabajo es realizado por 3 personas. ¿Ya? O sea, ni siquiera es solamente un psicólogo, sino que este trabajo es analizado por la persona que realiza la evaluación con la víctima, por una dupla que lo acompaña detrás de ese espejo, y después los resultados de este informe son analizados por una tercera psicóloga, que es la supervisora externa, que revisa la pertinencia de los elementos fundados en el informe. Muchas gracias. Bueno, aquí entiendo que todavía no lo llevan al sitio del suceso. Tengo un poco las aprensiones respecto a que muchas veces que los informes en papel no dicen relación con todo lo que dice un sitio del suceso en cuanto a tiempo, distancia, control del medio interno, externo, atendiendo un poco a la acreditación de la acción criminodinámica. Por eso. Lo que pasa, diputado, es que en este caso la carpeta investigativa del juez contiene el informe de sitio de suceso elaborado por los oficiales especialistas en esto, que son generalmente la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, que corresponde a la jurisdicción, ¿ya? Y por otra parte, esto tiene que ver también con el requerimiento del fiscal, porque el requerimiento del fiscal es una evaluación psicológica, ¿ya? Entonces,
los elementos tenemos que basarnos en antecedentes formales y no en apreciaciones subjetivas, y el antecedente formal en este caso viene a ser el informe policial del sitio de suceso elaborado por los colegas especialistas en sitio de suceso, que son los policías de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales. Ya, finalmente... Ahora sí. Finalmente, gracias, Presidenta. Respecto porque esta comisión ve todo lo que es crimen organizado, usted habló del tema de la trata de personas, la migración, desplazamiento de personas, maltrato habitual, tráfico de drogas, de lo que han visto y los tipos de armas. Yo concuerdo con usted respecto al análisis, porque en aquella época donde más tenía peritaje yo en el sector sur de Santiago, y a mí siempre me llamaba la atención cuando el 2013, 2014 aparecían jóvenes con 5 tiros, 8, 9 milímetros, .40, .45, hasta 30 impactos de bala, y uno se pregunta, ¿y a nadie le preocupa esto? ¿Nadie ve hacia dónde vamos? Mi pregunta es, respecto a los delitos anteriormente mencionados, y voy a sumar uno, al de desplazamiento, que ha sido bastante cuestionado porque hay un informe ahí del Instituto de Derechos Humanos que todavía no se nos entrega. ¿A ustedes como instituto se le ha solicitado por parte del gobierno, este gobierno anteriores, por parte de la Fiscalía, estas mesas de trabajo, algún informe, alguna participación activa del comportamiento criminológico por territorios? Zona sur, por ejemplo, lo que está pasando en la macrozona sur, lo que está pasando en la macrozona norte, lo que está pasando en Santiago y eventualmente los riesgos de ramificación. Eso. Gracias, presidente. Bueno, nuestra función, la verdad es que conforme a lo que indica nuestra orgánica institucional y a nuestra orden general que establece las misiones, no nos permite elaborar informes de esa magnitud, ¿ya? Además, como comentaba inicialmente, nosotros el enfoque de nuestro trabajo es un enfoque técnico y principalmente cualitativo. Trabajamos casos específicos que tienen que ver con delitos sexuales y con delitos violentos a requerimiento de la Fiscalía. Entonces, por el momento no hemos tenido la posibilidad de desarrollar un informe, pero creo que a nivel institucional nosotros contamos con Senacrim, ¿ya?, que es la oficina centralizada, es la unidad técnica centralizada, donde ellos generan todo este tipo de estadísticas y análisis de resultados respecto de la labor policial realizada por las unidades territoriales y las unidades especializadas. Asimismo, la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas, donde además de la cual nosotros dependemos y de la cual también dependen las brigadas de homicidio, la brigada de delitos sexuales, también cuenta con su plana mayor, que permanentemente están entregando informes en el ámbito de los homicidios, en el ámbito de los delitos sexuales, en el ámbito de los derechos humanos a las autoridades que lo requieren. O sea, no va. Es que, como le digo, no está dentro de nuestra labor como unidad, sino que generalmente nuestra labor es... Bueno, queremos agradecer por los antecedentes, los vamos a incorporar dentro de nuestros estudios y propuestas, así que ha sido importante conocer también el trabajo que realizan y, como usted bien decía, también algunos desafíos en materia presupuestaria, ¿ah? Así que agradecerle a usted y también a sus equipos desplegados a nivel nacional. Muchas gracias, señora Presidenta de la Comisión. Muchas gracias por esta, quisiera a través de usted, señora Presidenta de la Comisión, quisiera dar las gracias por esta invitación. Para nosotros es una oportunidad de que conozca la labor del Instituto de Criminología. Como señalaba inicialmente, es una labor un poco silente, es bastante focalizada, pero la importancia que radica sobre todo en atención al tipo de víctimas que nosotros atendemos es altamente importante y para nosotros es altamente significativo como trabajo. Y por lo mismo, reiterar en la posibilidad de poder invitar a conversar respecto de la situación del CABAS regional Valparaíso, que necesita mucho apoyo en cuanto a infraestructura, tecnología y personal.
Bien, muy bien. Agradecer también entonces. Quiero, antes de pasar a la exposición de la biblioteca, pedirles un acuerdo en atención a algunas materias que fuimos pidiendo y que estábamos conversando con la Secretaría, pero que probablemente vamos a tenerla de manera quizás no tan clara. Entonces, antes de que concluya esta comisión, pedirlas para que nos puedan hacer llegar estos antecedentes. Esto tiene que ver con las remuneraciones en materia de quienes están trabajando en seguridad, ya en todo lo que es el aparataje del Estado, lo que hemos venido escuchando aquí a las personas. Entonces, me gustaría para que esta Secretaría, en nombre de la Comisión, pueda oficiar, ya, y dentro dar no más allá de unos 5 días para que nos respondan, para incorporarlo también, porque tenemos la sensación de que quienes están en materias críticas de seguridad es bien dispar, ¿ah? En cuanto a la responsabilidad y a las remuneraciones específicamente, y me refiero, y para eso tomo el acuerdo, para requerir información en materia de las jefaturas, pero además también todos los estamentos de Carabineros, la PDI, Gendarmería, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Subsecretaría de Prevención del Delito, Subsecretaría del Interior, Servicio de Impuestos Internos, Aduana, ANI, y si es que hay, yo luego se la voy a y si es que hay alguna asignación crítica en algunos aspectos por materias de seguridad o la complejidad del cargo que reviste, ya me refiero a las jefaturas específicas que están en algunas líneas de mando con mayor responsabilidad en estas áreas, ya, y especialmente no solo nacional, sino también un comparativo norte, centro y sur, ya. Yo creo que es importante conocer a lo menos las asignaciones críticas de zonas en estas materias, cómo afecta a una u otra jefatura o a una persona de un grado quizás administrativo o de otra responsabilidad también. Así que creo que es importante conocer yo diría las remuneraciones, los cuadros de estos estamentos. ¿Ya? ¿Les parece tomar el acuerdo para que nos puedan hacer llegar? Si se escapa alguna otra institución de las que hayamos escuchado, también lo pueden hacer llegar a la comisión. Sí, diputada Flor Weiss. En relación, no sé si estoy con relación a peticiones de información, yo consultar al secretario si llegó la respuesta que solicité a Gendarmería respecto a los traslados, que estamos pidiendo los informes a propósito de los traslados para el señor Yanquileo, en el caso de la cárcel de Cañete y de Angol. Fueron los comuneros, porque ahora nuevamente estamos con temas ahí que va a ser noticia, con huelga de hambre, el señor Yaitul, entonces va a ser tema, por lo tanto, insistir, yo creo que no han llegado, pero quiero reiterar esa petición. Esos antecedentes se los vamos a hacer llegar a la diputada Flor Weiss, y si encuentra que hay algún antecedente que no ha llegado, vamos a recordar la insistencia. ¿Se acuerda? Muy bien, muchas gracias. Saludamos también a los diputados que se han incorporado, ¿cierto? Francesca Muñoz, también al diputado Isla Vaca, la diputada Flor Weiss y diputado Leal también. Bueno, muchas gracias. Les dejamos ya libertad y agradecerles la exposición, y nos pueden dejar los antecedentes si es que tienen, especialmente la presentación que tuvieron. Por supuesto, ¿ya? no, ningún problema. Ahí también están nuestros datos de contacto y nosotros encantados de poder venir y poder seguir ampliando los conocimientos en la fenomenología criminal de nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Ahora vamos a entonces escuchar a don Juan Pablo Cavada de la Biblioteca del Congreso Nacional para que nos dé un detalle de lo que ha podido recabar en antecedentes que había solicitado esta comisión. ¿Dónde está don? Ahí está, va a ser la exposición. Juan Pablo Cavada. Buenos días, ¿se escucha? Sí, se escucha. Gracias. Entonces, buenos días, gracias. Con su permiso, señora presidenta, voy a compartir pantalla con una presentación sobre la reforma procesal penal, básicamente las evaluaciones que hay de la reforma procesal penal, que son pocas. Estoy tratando de elegir cuál presento. Esta. Ya, entonces.
Ahí está. Listo. Los aspectos, a ver, ¿corre o no corre? Sí, los aspectos generales de la reforma procesal penal. ¿En pleno? ¿En pleno? ¿Se ve bien? Nos gustaría que lo puedan ampliar más a toda la pantalla. Aquí no sé si esto lo podemos ver acá, para que se pueda ver bien, especialmente para los que están conectados también. Juan Bien, Pablo, acá. abajito donde aparece. ¡Ay! Al lado. Ahí. ¿Ahí? Ahí. Ok, gracias. Si lo puedes pinchar eso para que abra. Ahí. Está, ok. Entonces, lo primero es que hay que comprender que la reforma procesal penal tiene objeto, está inserta dentro de un proceso mayor, podría decirse que es un proceso de reforma de la justicia, y que tiene por objeto modernizar y adecuar el sistema judicial a los principios del Estado de Derecho e incorporar parámetros de derechos humanos y estándares internacionales a los sistemas de administración de justicia. Eso es lo esencial. Luego, la reforma procesal penal, que se inserta dentro de esta reforma del sistema judicial, comprende varios aspectos. Uno de ellos es la reforma procesal penal, pero va sumado a la reforma penitenciaria, a la justicia penal adolescente, a la reforma procesal civil, a la reforma a la justicia de los derechos indígenas, y yo agrego, por mi cuenta, la nueva justicia de familia. ¿Por qué digo que lo agrego yo? Porque esta no es información mía, sino que es la referencia del Ministerio de Justicia del año 2011. Pero luego, después de eso, viene la modificación a los tribunales de familia. Luego, ¿cuáles son los objetivos de la reforma procesal penal? Según todos los intervinientes en el proceso, por lo menos a la creación de la reforma o el diseño de esta, el objetivo de la reforma procesal penal es cambiar el sistema de procesamiento de causas penales, terminar con el sistema inquisitivo antiguo y establecer un esquema acusatorio que divide las funciones de investigar, procesar y dictar sentencias. Ahora, este proceso de implementación gradual de la reforma termina en el año 2005, cuando la reforma entra en vigencia en Santiago. Entonces, en el año 22 hay que considerar que ya llevamos 17 años de reforma. ¿Cuáles son los objetivos declarados de la reforma? Según el Ministerio de Justicia y según CEJA Américas, son básicamente mejorar la eficiencia de la persecución penal, esto con respeto de las garantías del imputado, satisfacer los derechos de las víctimas y otros intervinientes, el funcionamiento oral, que es el propio de los sistemas acusatorios. Pero hay que tomar conciencia de que la reducción de la delincuencia no es un objetivo declarado de la reforma procesal penal. Si lo produce, perfecto, pero ese no es un objetivo declarado de la reforma procesal penal, y así lo han venido diciendo todos los fiscales, bueno, han sido pocos, pero los fiscales nacionales desde el inicio del sistema. Bueno, solo a título informativo, esos son los principios inspiradores de la reforma procesal penal: imparcialidad, inmediación, rapidez, concentración, atención a la víctima, transparencia, oralidad, eficiencia, protección a víctimas y testigos y defensa letrada. Esos son los principios, los objetivos. Cuando uno se va a las evaluaciones de la reforma procesal penal, nos encontramos con que hay básicamente dos grandes reformas. La primera, el 2001, que se llama Comisión de Evaluación de Implementación de Reforma Procesal Penal, que es la es la evaluación efectuada por el Ministerio de Justicia. En esa época el ministro era el señor José Antonio Gómez, y la comisión está integrada por Rafael Blanco, que era asesor del ministerio, Cristian Riego, que era investigador de la Universidad de Portales, Carlos Valdivieso, que era gerente de la Fundación Paz Ciudadana, y Juan Vargas, que era director de CEJA Américas en esa época. Y luego la segunda evaluación, la de 2017, es contratada por el Ministerio de Justicia a CEJA Américas. En la primera evaluación, en la 2001, se evalúan los siguientes antecedentes. Este informe evalúa las estadísticas de los casos iniciados en el nuevo sistema,
el efecto de la reforma en la comunidad y los costos del sistema. Y en estos 3 puntos se recomienda que el Ministerio de Justicia destine recursos directamente a estas evaluaciones, pero que estos recursos sean canalizados mediante instituciones independientes, y eso es parcialmente cumplido. También se analiza la coordinación interinstitucional, capacitación, difusión y gestión. Todo esto es importante porque termina en recomendaciones concretas. ¿Cuáles son los problemas que señala este informe? Insisto que al 2001 señalan que hay una falta de revisión permanente del proceso de la reforma procesal penal, lo que se ve en la investigación. Porque si uno revisa, se encuentra con 2 evaluaciones, una de 2001 y una de 2017, claro, es verdad, hay pocas revisiones permanentes. Hay una cierta opacidad que el informe dice que las instituciones del sistema construirían. Yo a título personal no lo puedo calificar como opacidad construida, lo que sí sé es que hay pocos datos. Cuando uno intenta construir los datos no están interconectados, no coinciden, se traslapan de un año a otro, es difícil verificar los datos en materia procesal penal. Y se señala que en determinadas materias los funcionarios policiales deberían tener facultades adicionales. Entonces, a raíz de esos problemas, el informe efectúa sugerencias. Algunas están cumplidas más o menos. Primero, ampliación de las facultades policiales. Se señala que se debe permitir la detención policial por faltas o ilícitos con pena de hasta presidio o reclusión menor de su grado mínimo. Esto para poder garantizar la comparecencia del imputado en los casos infragantes. Esto fue parcialmente cumplido en el año 2002. En esta lámina hay unas láminas ocultas que van a quedar a disposición de la Secretaría con el dato de lo que estoy diciendo. O sea, cuando digo esto, me refiero a la ley 19.789-2002. Está en la lámina. Luego, en el control de identidad, se pide que se permita el registro de examen de vestimentas y vehículos, que en algún momento estuvo restringido, ahora se permite. Esto fue permitido en el año 2008. Luego se solicita una simplificación de las actuaciones policiales en materia de allanamientos. Esto fue permitido el año 2002. Se solicita una simplificación de la realización de los exámenes corporales en el caso de consentimiento del imputado, lo que era un absurdo, es decir, el imputado podía estar de acuerdo y el examen no se podía hacer. Bueno, esto se permitió también en el año 2002. Y se solicita la modificación de los procedimientos monitorio, simplificado y abreviado. Vamos a ver en la evaluación del 2017 que esto sigue siendo una petición actual, pero en el sentido de impedir que estos procedimientos alternativos se conviertan o se utilicen como herramientas de cierre de proceso, porque hay una sobrecarga de trabajo. Y se solicita la modificación del control de detención. En este punto habría un punto pendiente, pero puede ser un poco pro-garantista el punto pendiente que encontré en la evaluación, en el sentido de que se reclama acerca del modo en que se concreta el control de detención, y se señala que los jueces no habrían encontrado la manera efectiva de proceder frente a las denuncias de abusos o ilegalidades que los imputados denuncian en la audiencia. Y a veces los jueces habrían optado por oficiar a justicia militar, al menos en los casos de detenciones de carabineros, cuando el imputado manifiesta la voluntad de formalizar la denuncia, y que los fiscales deberían perseguir estos hechos. Esto es lo que señala el informe del 2001. Luego nos vamos al informe del 2017, que es el encargado por el Ministerio de Justicia a Ceja Américas. Bueno, a todo esto tengo que agregar que a raíz del informe del 2001 deben haber unas 12 leyes en el periodo entre 2001 y 2008 aproximadamente, que están en el listado que va a quedar en la presentación que voy a dejar en la Secretaría. Este informe efectúa recomendaciones.
señala lo primero que para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal se debe prever el impacto de las reformas al Código Penal en materia de creación de nuevos delitos, porque esto repercute en las cargas de trabajo de las instituciones. Puede sonar irónico, pero es cierto, si se modifica el Código Penal y se amplían los delitos, se amplía en consecuencia el universo de trabajo de los fiscales y de las policías. Por lo mismo, se debe efectuar un monitoreo más sofisticado del funcionamiento del sistema penal, porque si uno trata de investigar los números, el sistema es bien artesanal, en el sentido de que si yo quiero averiguar hoy día cuántos condenados hay, tengo que revisar en papel. Hay poca interconexión de datos y esto se amplía, diría yo, a todo el universo de la materia penal que uno quiera revisar. Se sugiere analizar la satisfactoriedad de las salidas del sistema, en el sentido que las salidas judiciales no implican necesariamente la satisfacción de las partes ni la solución del conflicto. Es decir, por ejemplo, frente a una suspensión condicional, el querellante no tiene por qué quedar contento. Es una solución o una salida que le puede convenir al querellado, al denunciado, al imputado, y en muchos casos le puede convenir también al denunciante o al querellante, pero no necesariamente tiene que ser así. También se señala que se deben reformular los incentivos para los procedimientos abreviados y simplificados, equilibrando el eficientismo con las garantías de los imputados. Es decir, en el procedimiento simplificado, por ejemplo, hay problemas de coordinación que causan una cantidad importante de resoluciones y eso desvirtúa los objetivos del procedimiento, es decir, se recurre muchas veces al procedimiento simplificado, según dice el informe, para matar luego el proceso. Luego, en la suspensión condicional del procedimiento, se solicita supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas. Es decir, frente a la suspensión condicional del procedimiento, el sistema no tiene habitualmente la capacidad, por lo menos según lo que dice el informe, de verificar el cumplimiento efectivo de la condición por parte del imputado. Se efectúan recomendaciones a las instituciones que integran el sistema de justicia. Se señala que las unidades de análisis criminal del Ministerio Público deben mejorar los datos de persecución en los casos con autor desconocido y tender a la reapertura de los casos archivados provisionalmente. Cuando uno se mete a la reforma procesal penal, por lo menos las personas quienes hemos tramitado y ejercido en el sistema, nos damos cuenta que cuando el caso es con autor desconocido, esto se va a cierre y lograr una reapertura de un caso archivado provisionalmente es muy difícil. Y no hay una posterior investigación del caso, porque el caso queda en el olvido. Luego el Ministerio Público debe establecer una política de persecución penal clara y medible por objetivos debidamente evaluados. Y se señala, esto es relevante, se señala que el Poder Judicial debe flexibilizar su estructura para adaptarse a las nuevas demandas del sistema judicial. Y en este punto, el informe del 2017 sugiere reconsiderar la división entre los juzgados de garantía y el tribunal oral en lo penal. ¿En qué sentido? En que si el tribunal oral en lo penal en algún momento determinado está sin carga de trabajo o una carga menor, podría asumir ciertas funciones del juzgado de garantía. Esto lo voy a tocar en un punto más adelante. Y se debiera revitalizar la figura del administrador y que esto no continúe en materia de jueces. Ahora, hoy día existe un administrador de causa, los jueces no administran las causas. Habitualmente les pueden tocar algunas funciones administrativas, pero que son propias de la administración judicial, más que de la administración, por decirlo de alguna forma, de la oficina. Se señala que se debe fortalecer la defensa especializada en la Defensoría Penal Pública, y lo que es efectivo, porque las fiscalías cuentan con fiscalías especializadas. La Defensoría cuenta con menos defensorías especializadas. Se debe tender a una adecuación de los organismos policiales al funcionamiento del sistema de justicia penal. ¿En qué sentido? En que se debe efectuar una capacitación de las policías, pero interinstitucional, es decir, que no sean los propios policías quienes se capaciten a sí mismos. Y se necesitaría urgentemente que las policías alcancen estándares de transparencia y publicidad
que rigen en casi la totalidad de las instituciones en Chile. Luego se efectúan recomendaciones en torno a la figura de la víctima y el imputado. En materia de protección de víctimas, se sugiere focalizar políticas de atención a víctimas en grandes grupos de víctimas afectadas por la delincuencia común, en que las políticas serían ineficientes. Entonces, en este punto, el informe señala que la política del Ministerio Público del archivo provisional es claramente deficitaria. ¿En qué sentido lo dice? Que un archivo provisional termina siendo definitivo, porque no hay elementos para reabrir el caso. ¿Y a qué se refiere con grandes grupos de víctimas? Por ejemplo, asaltos sin autor conocido. Es difícil abarcar eso. Y se solicita abarcar el derecho constitucional a la asistencia jurídica de las víctimas. Pero el informe señala que antes de crear una nueva institucionalidad, se deberían fortalecer instancias que ya existan y que cuentan con abogados que podrían ejercer esas funciones, por ejemplo, la red de asistencia a las víctimas o el CENAME. Es decir, el informe señala que antes de partir con una nueva institución, se fortalezca lo que ya existe. En materia del querellante particular, se sugiere favorecer la participación de la víctima sin la vinculación necesaria a una querella. Hoy día la víctima no es parte si es que no se querella. Luego se sugiere modificar la declaración de ilegalidad de la detención, pero en dos sentidos. Se sugiere revisar el incentivo de los operadores, es decir, de policías y jueces, para que produzca una consecuencia más efectiva. Tal vez aquí me quedó mal resumido. ¿Cuál es el punto? El punto es que puede haber una detención ilegal y se sugiere que el policía de alguna forma asuma la consecuencia de la ilegalidad para que no realice detenciones ilegales. Y que esta instancia a la vez sea un mecanismo real de control de procedimientos policiales irregulares. Eso es lo que dice el informe de 2017. Luego, recomendaciones para desafíos que no están contemplados expresamente en la reforma procesal penal. Se sugiere incorporar modalidades de justicia restaurativa y se plantean como ejemplos los tribunales de tratamiento de drogas y la mediación penal. Luego, crear un ente que evalúe el cumplimiento de las condiciones de suspensión condicional del procedimiento. Volvemos al punto anterior, es decir, que la condición de la suspensión se cumpla y que no resulte que el beneficiado simplemente eludió el cumplimiento y eludió el procedimiento. Se solicita también que se evalúen las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva y cuáles son los riesgos procesales del imputado antes de la medida cautelar, es decir, lo que se llama en jerga que se efectúe una buena prognosis de cuál va a ser la consecuencia de la medida que se le va a entregar al imputado. Y se señala que es urgente crear el cargo que se llama juez de ejecución de penas, que es algo que ha estado en estudio en Chile por los últimos 15 años, y revisar la segunda instancia y el rol de la Corte Suprema. Al imputado también se señala que se debe garantizar institucionalmente la comunicación de la Defensoría Penal Pública en forma previa y en forma posterior a la audiencia. Lo que no es que no exista, pero la materialidad es difícil porque es poco tiempo. Y se solicita la simplificación y clarificación de las comunicaciones y de las decisiones de los jueces, que en materia, para los abogados es fácil, pero para quienes no son abogados es súper difícil. Ahora, uno puede ver que hay algunas coincidencias entre dos informes, el 2001 y 2017. Y aquí termina la presentación. Las coincidencias son la necesidad o la conveniencia de reestructurar el Poder Judicial, flexibilizando la diferenciación entre Tribunal de Garantía y Tribunal Oral, y la necesidad de capacitación. Ahora, hay que tener presente, en el primer punto, que el Tribunal de Garantía y el Tribunal Oral hoy día están organizados con diversos servicios comunes que atienden a ambos tribunales, en los sitios donde el número de tribunales lo permite.
y que los tribunales comparten hoy día infraestructura física y una plataforma administrativa, y los jueces comparten una cantidad variable de funcionarios de apoyo que no intervienen en la función jurisdiccional, sino que son funcionarios de la obra administrativa. No quiere decir que el problema denunciado esté resuelto, pero sí quiere decir que no es 100% ausente el punto. Bueno, yo con esto termino la presentación y puedo responder preguntas, si es que hay. Muy bien, quiero agradecer a don Juan Pablo Cavada ya por la exposición. Nos quedan pocos minutos, Juan Pablo, no sé si hay alguna pregunta breve, si no vamos a ir cerrando. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos justamente para este espacio las dos exposiciones, la otra es de presupuesto, que ya se la estamos enviando. Ya es para que hagamos una comparación en cuanto a los recursos, así que también agradecer a los funcionarios que prepararon esa información. Y con eso al menos cerraríamos esa parte de la información que tenemos hasta hoy día de exposiciones, ya sin perjuicio que en las jornadas que tengamos para redactar el informe podamos requerir el acompañamiento y apoyo de ustedes en estas materias, ya así que queda abierta esa solicitud que vamos a coordinar con la Secretaría, ¿ya? Así que lo importante para nosotros era tener esta información, ya que a propósito también de las mesas de seguridad se ha hablado mucho de una evaluación de la reforma procesal penal y de todo lo que usted al menos hoy día nos ha generado como insumo. Quiero también señalar que hoy día nos correspondía recibir también al subsecretario de Prevención del Delito. Él se ha excusado, señala que está en algunas actividades de Chile-Perú, encuentros en materia de interior. Entonces, lo que sí, habían algunas materias que a propósito de ayer nos habían quedado pendientes para solicitarle y que lo vamos a hacer por oficio, así le he señalado. Un trabajo que quedó pendiente de esta comisión, que era lo que se estaba haciendo en materia de de las encerronas, el trabajo que se estaba haciendo en carreteras, ¿ya? Entonces, que él pueda acompañar y ayudarnos a conseguir esto, más allá de si esto es por su cartera o con obras públicas, concesiones y otras, que nos pueda hacer llegar este trabajo que él se encuentra, tanto ya sea a través de la subsecretaría como el Ministerio de Obras Públicas y o Transporte, para que la Secretaría lo pueda cotejar aquello y remitir a estas carteras. El trabajo que se encuentra realizando en espacios públicos, especialmente por lo que vimos ayer en materia comunitaria, de seguridad, por lo que nos planteaban también en Valdivia, y qué líneas de acción tienen, por ejemplo, para las juntas de vecinos, para los municipios, estoy hablando de Subsecretaría Prevención del Delito, para los COSOC, para las instancias, ¿cierto?, de seguridad vecinales, que también se hablan, porque nos hablaron del Fondo de Seguridad Pública, pero eso es municipal. Entonces queremos saber si hay algún fondo comunitario para acompañar a las distintas organizaciones, más allá de lo que hay en FNDR, que también tiene un tema de seguridad. ¿Ya? Y si es que hay algún protocolo, un trabajo, una forma, ¿qué sucede con los disparos, los fuegos artificiales, los sectores donde tenemos constantemente este tipo de acciones producto de barrios que están tomados por la droga y que varios vecinos ya generan ya las denuncias, donde tenemos índices mayoritarios en estas, sobre todo en Santiago y en algunas comunas de regiones donde también se ha instalado una cultura narco, una cultura en estas materias, y que, por cierto, a la población ya esto le está cansando, le genera miedo, temor, y por lo tanto creo que ahí el gobierno, a través del Ministerio del Interior, debe tener algún trabajo de identificación, o con Carabineros, no solo la denuncia, sino también alguna acción en torno a ella, ¿ya? Esas son las solicitudes que le vamos a hacer al subsecretario de Prevención del Delito. ¿Les parece? Si hay algo más, es el momento, diputado Ilavaca. Sí, primero, que lástima haber escuchado en la última sesión esta exposición, porque hubiera sido interesante haber contrastado lo que nos acaba de informar la biblioteca con el trabajo que debe estar desarrollando el Ministerio de Justicia.
porque efectivamente existe una serie de recomendaciones y varios temas que aún se encuentran pendientes respecto a la modificación de la reforma procesal penal. Y sería interesante poder enviar esta presentación y preguntarle al Ministerio de Justicia cuáles son las acciones que están desarrollando para poder salvar muchas de estas inquietudes que aún se encuentran presentes. Eso nada más, Presidenta. Eso se puede hacer porque estamos recabando los antecedentes, diputado Levaca, así que recogemos su propuesta, se la vamos a mandar al Ministerio para que pueda también canalizar. Es más, si ustedes gustan, también podemos hacerlo al menos una casa de estudio que tenemos anotado ahí dentro de, también para que nos den su apreciación en otra materia, porque podemos recibir por escrito esa documentación, si les parece, al Ministerio y a una casa de estudio que tenemos por acá o la que ustedes puedan señalar. ¿Ya les parece enviar estos antecedentes, especialmente al Ministerio de Justicia, a recibir algún reporte? ¿Se acuerdan? Hay un tema que sí nos quedó pendiente y que tiene que ver con los solicitados por esta comisión, especialmente quienes representamos el sector de la macrozona, que tiene que ver con el informe del Instituto del INDH. Quiero señalar que hasta la fecha el último informe, es un preinforme que me ha señalado también la dirección del INDH, es que no se podía hacer llegar porque no estaba autorizado, era un preinforme, ¿ya? Entonces yo quiero recabar como el último acuerdo para requerirlo porque lo conversamos con ellos, que si ese preinforme se somete al Consejo y se aprueba, remitirlo, creo que no hay problema que nos puedan remitir, porque para nosotros es muy valioso porque recoge justamente los casos que desde ayer también seguíamos recogiendo, que ya no solo se están dando en la macrozona, sino en los sectores urbanos donde la droga también se ha tomado los barrios y la delincuencia, que es el desplazamiento forzoso. Creo que nosotros tenemos que conocer aquello porque también se habla de derechos humanos cuando por inacción u omisión del Estado también se está afectando los derechos humanos de esas personas, no solo por agentes o acción por agentes del Estado. Y eso para nosotros es tremendamente importante porque es algo que está instalado hoy día y que no lo estamos reconociendo. Entonces, si les parece, tomar el acuerdo para que insistir en esto y que el INDH pueda canalizar alguna forma de hacerlo llegar en estos últimos días para esta comisión. ¿Les parece? Tomamos el acuerdo. Muy bien, diputados y diputadas, quiero agradecer al menos en esta parte, nos vamos a seguir viendo para el informe final, toda la disposición, la presencialidad de ustedes en esta comisión, el trabajo que hemos tenido en terreno también, en Arica, en Biobío y en otras regiones que pudimos estar también, así que a la Secretaría, a Álvaro, a Carito, también gracias por el trabajo, por las 2 sesiones que incorporamos en las semanas, ¿cierto? Así que bueno, a cada uno de los integrantes muchas gracias por el trabajo y a quienes pudieron acompañar con datos, a los ministerios, servicios involucrados, a las personas que no debiendo, porque no son funcionarios públicos, pero sí quisieron acudir también a aportar a esta comisión tan importante, tan sensible para la ciudadanía como es en materia de seguridad, crimen organizado, terrorismo. Esperamos prontamente entregar el informe y que también sea una conclusión importante para el compromiso por la seguridad que se está trabajando por el país. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. No sé si alguien quiere la palabra. Agradecer que han prendido los micrófonos, la diputada Francesca Muñoz también, los diputados que están presentes aquí, Félix Bulleño. Por las imágenes no veo bien. El diputado Jaime Araya también. No los veo bien porque hay mucha sombra, ¿ya? Pero los saludo a todos y a cada uno de ustedes también. La diputada Francesca Muñoz, la diputada Flor Weiss y aquí al diputado Levaca. Diputada Flor Weiss. Yo solo sí, bueno, sumarme a las palabras del trabajo que se ha hecho durante estas jornadas y insistir en el tema del informe de derechos humanos. Es un tema que para nosotros ha sido gravitante y precisamente fue a raíz de las visitas a la macrozona sur y a la provincia de Arauco en particular, en ese tiempo el señor Mico, donde se inició esta, yo diría, tensión entre lo que la gestión del Instituto de Derechos Humanos y la verdad es que ha sido, si llega el informe va a ser a tirauzón, porque se han negado sistemáticamente a entregarlo. Yo creo que ya no hay excusas y tiene que llegar ese informe antes de emitir el informe final de nosotros. Y ese informe final yo esperaría que las conclusiones sean bastante agresivas en términos de proponer nosotros, y por eso significa que tenemos que igualmente generar un diálogo antes de hacerlo, para que haya efectivamente un resultado, o a lo menos nosotros quedemos tranquilos, no 100%, pero en que lo que hicimos, el trabajo valió la pena. Ahora ya no queda en manos nuestras, va a quedar en manos de quien del Ejecutivo y de quien corresponde a las diferentes instituciones, pero la idea es que esto haya tenido un sentido. Y eso va a significar, así es. Así que eso, solo muchas gracias, Presidenta. Agradecer a don
Pablo Morales y Hernán Cerda, que no pudieron exponer o sea, lo que han preparado en materia de presupuesto, pero para nosotros va a ser de gran ayuda para el trabajo de conclusiones, y si por cierto no les necesitamos las próximas 2 semanas, los vamos a contactar. Y ya está compartida. Muchas gracias. Sin otro tema más en la tabla, a las 9:59 se levanta la sesión.